Viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, fariseos y saduceos lo vemos que se turnan para ver cómo hacen caer a Jesús, les ponen trampas, lo interrogan, sobre todo los fariseos, porque hoy diríamos sería el grupo más fuerte en teología, lo cuestionan. Y en este momento están buscando un doctor de la ley, un especialista, para que le haga las preguntas y se las hace. Creo que esto ya lo he comentado, me parece que más de una vez en otras oportunidades, así que no me voy a detener tanto sobre el tema. La pregunta de este fariseo, de este doctor de la ley, tiene sentido. Tiene sentido porque a los 10 mandamientos originales les habían añadido muchas prescripciones, muchas obligaciones, en qué era permitido y qué no lo era. Y los llamémosle, mandamientos, que no son los de la ley de Moisés, sino además de eso, todos estos que se fueron adhiriendo, eran más los negativos, eran tantos como los días del año, en número, eran muchos más que los positivos, de lo que era permitido. Era una maraña, pues el Señor responde como hemos escuchado. El primer mandamiento es el de amar a Dios con toda la fuerza del propio ser, con la voluntad, con todo. Y el que le sigue es el amor al prójimo. Y en esto se resume la ley. Y estas son la base de toda la ley, de la enseñanza de los profetas. Eso es lo que dice el Señor. San Bernardo, comentando este pasaje, en particular el mandamiento primero, escribió: Tú me preguntas, ¿por qué razón y con qué método o medida debe ser amado Dios? Yo contesto: la razón para amar a Dios es Dios. El método y medida es amarle sin método ni medida. Si no hay una forma de amar a Dios y no hay un límite para amar a Dios, lo deja muy claro el santo. Y esta cita viene muy a cuento hoy porque precisamente hoy la Iglesia hace memoria de San Bernardo de Clairvaux o Claraval. Y se lo llama el último de los padres de la Iglesia. Nació hacia fines del siglo XI, en el 1090, el año 1090, en Francia. Para ubicarnos, habían pasado 10 años nada más de la primera llamada a las cruzadas. Estamos en lo que se llaman Edad Media. Estamos ahí en el apogeo de la cristiandad, o cuando empieza. En el cúspide de la alta Edad Media. Y nace en una familia numerosa y medianamente acomodada. Y se lo llamó padre a la Iglesia por su vinculación con los primeros padres, que como que los reflota a los primeros padres, y los vuelca en la teología. De joven estudió las que se llamaban artes liberales, que eran sobre todo 3, ¿no? Gramática, retórica y dialéctica, en una escuela de canónigos de la Iglesia también en Francia, donde iba madurando su vocación religiosa. Cuando tenía unos 20 años, ingresa en el Cister, la Orden del Cister, que en aquellos momentos es una fundación monástica nueva y rigurosa en su vida. En 1115, tendría ya unos 25 años, San Bernardo es enviado por el abad de Cister a fundar el monasterio de Claraval, de Clairvaux. Y allí el joven abad, que tenía solo 25 años, como digo, observando la disciplina de otros monasterios,
tomó la decisión de implementar una vida sobria y moderada. Si algo tenemos del Cister sobre todo es la sobriedad, el estilo que caracteriza a esta orden cisterciense y que justamente, como digo, la sobriedad, incluso en los monasterios, en sus iglesias, y que está muy apartado del otro, por ejemplo, de Cluny, que son contemporáneos, un poco anterior, y con todos aquellos, ellos decían, bueno, todo eso que las gárgolas, todos esos cuando vemos ese gótico, ¿no? Con esos capiteles, tantas cosas, lo que decía es que servía a distraer. La comunidad de Claraval comenzó a crecer y a multiplicar sus fundaciones. En italiano se dice que San Bernardo era una calamita y una calamita porque arrastraba a la vocación religiosa a muchísimos jóvenes. Y para las novias, claro, sería una calamidad. Y calamita quiere decir un imán, ¿no? Pues en esos mismos años, estamos hablando antes, digamos, de 1130, San Bernardo mantiene una gran correspondencia con muchas y variadas personas de todo tipo, de alto rango, de bajo rango. Y también en esa época deja muchos sermones escritos, así como sentencias y tratados. Y de aquellos años es la gran amistad que entabla con personalidades muy famosas del siglo XII. A partir de 1130 se ocupa de grandes y graves asuntos de la Iglesia, de Roma y de la Iglesia en general. Y por eso muchas veces sale de Francia. Fundó también algunos monasterios femeninos y fue protagonista de un notable epistolario con Pedro el Venerable, el abad de Cluny. Famosas sus disputas con Abelardo, que era también a su vez un famoso filósofo y teólogo de su tiempo, precursor de la escolástica, y que tenía muchos seguidores, pero que en algunos aspectos de su doctrina era herético, y de eso de herejía lo acusa Bernardo. En concilios, algunas de sus ideas, concilios posteriores, fueron condenadas como heréticas. También San Bernardo luchó contra la herejía de los cátaros. Recordémonos, hay también Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Los albigenses. ¿Qué eran estos cátaros? Se decían a sí mismos puros, despreciaban la materia, el cuerpo humano, y en definitiva estaban despreciando al Creador, ¿no? Fue defensor de los judíos, condenando los rebrotes de antijudaísmo que había en ese tiempo. Y por justamente este último aspecto de su acción apostólica, algunas decenas de años más tarde, Efraín, rabino de Bonn, rindió a San Bernardo un vibrante homenaje. En ese mismo periodo, el santo abad escribió sus obras más famosas, como los sermones sobre el Cantar de los Cantares. Y en los últimos años de su vida, su muerte sobrevino en 1153, es decir, tendría 63 años. San Bernardo tuvo que reducir los viajes, aunque sin interrumpirlos del todo. Y aprovechó para revisar definitivamente el conjunto de cartas, su obra literaria, ¿no? Los sermones y los tratados. El Papa Benedicto XVI, en una catequesis dedicada al santo, dijo: es digno de mención un libro bastante particular que terminó en 1145, cuando un alumno suyo, Bernardo Pignatelli, fue elegido papa con el nombre de Eugenio III. En estas circunstancias, San Bernardo, en calidad de padre espiritual, escribió a este hijo espiritual suyo, y digo tan particular porque ella era papa, ¿no? El texto de Considerazione, que contiene enseñanzas para poder ser un buen papa. Y sigue diciendo el Papa Benedicto: en este libro, que sigue siendo una lectura conveniente para los papas de todos los tiempos, San Bernardo no solo indica cómo ser un buen papa, sino que también expresa una profunda visión del misterio de la Iglesia y del misterio de Cristo, que desemboca al final en la contemplación del misterio de Dios Trino y Uno. Debería proseguir la búsqueda de este Dios
y al que no se busca suficientemente, escribe el santo abad, pero quizás se puede buscar mejor y encontrar más fácilmente con la oración que con la discusión. Pongamos por tanto aquí término al libro, pero no a la búsqueda, es decir, a estar en camino hacia Dios. Bueno, dos aspectos centrales de la rica doctrina de San Bernardo son los referidos a Jesucristo y a María Santísima, a su madre. De forma más decidida que nunca, el abad de Claraval relaciona al teólogo con el contemplativo y el místico. Solo Jesús, insiste San Bernardo, ante los complejos razonamientos dialécticos de su tiempo, solo Jesús es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. Mel inore, inaurea melos, incorde jubilum. Bueno, precisamente de aquí proviene el título que le atribuye la tradición, de doctor Meliflus. De hecho, su alabanza de Jesucristo fluye como la miel. En las intensas batallas también de su tiempo entre nominalistas y realistas, dos corrientes filosóficas de la época, ¿no? El abad de Claraval, es decir, San Bernardo, no se cansa de repetir que solo hay un nombre que cuenta, el de Jesús Nazareno. Dice él, árido es todo alimento del alma, confiesa, si no se lo rocía con este aceite, insípido si no se lo sazona con esta sal. Lo que escribes no tiene sabor para mí, si no leo allí a Jesús. Y concluye, cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí, si no siento resonar el nombre de Jesús. Para San Bernardo, de hecho, el verdadero conocimiento de Dios consiste en la experiencia personal, en la experiencia profunda de Jesucristo, de su amor. Esta es la enseñanza más importante que debemos extraer. Nada puede sustituir al encuentro personal, íntimo con Jesús. Hacer experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor. Este es el camino que lleva a amarlo y seguirlo cada vez más. Y este camino pasa por la adoración, porque es en los momentos silenciosos de la adoración cuando experimentamos mejor su cercanía y nos volvemos íntimos con Él. En cuanto a la Santísima Virgen, célebre y muy célebre es el sermón en el domingo, es el domingo dentro de la octava de la Asunción, cuando describe en términos apasionados la íntima participación de María en el sacrificio redentor de su Hijo. Dice, oh Santa Madre, verdaderamente una espada ha traspasado tu alma. Hasta tal punto la violencia del dolor ha traspasado tu alma, que con razón te podemos llamar más que mártir, porque en ti la participación en la pasión del Hijo superó con mucho en intensidad los sufrimientos físicos del martirio. San Bernardo no tiene dudas. Per Mariam ad Jesum. A través de María somos llevados a Jesús. María está subordinada a Jesús, eso no lo niega, pero María tiene un lugar privilegiado en la salvación que ninguna otra criatura puede tener. Y esto ya nos lleva también, aunque él no lo dice, pero si seguimos por ese camino, realmente a la corredención. Ella participa con su compasión a la pasio de Jesús. Eso yo más de una vez lo he comentado. Por eso, un siglo y medio después de la muerte de San Bernardo, Dante Alighieri, en el último canto de la Divina Comedia, pondrá en los labios del doctor Melifluo la sublime oración a María. Virgen y Madre, hija de tu Hijo, humilde y elevada más que cualquiera criatura, término fijo de eterno consejo. Bernardo, además de gran intelectual, era un enamorado de Jesús y de María. Claro, era un santo. San Bernardo, sólidamente fundado en la Biblia y en los padres de la Iglesia, nos recuerda que sin una profunda fe en Dios, alimentada por la oración y por la contemplación, por una relación íntima con el Señor, nuestras reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de ser un vano ejercicio intelectual y pierden su credibilidad.
Y así es la teología vacua, racionalista, sin arraigo en el misterio del Dios vivo, donde no aparece la verdadera sabiduría, que es el don del Espíritu Santo. Al final, y como lo demuestra San Bernardo, a Dios se lo encuentra con la oración, más con la oración que con la contemplación. Decía el Papa Benedicto en su catequesis, algo que ahora quiero hacer mío: concluir estas reflexiones sobre San Bernardo con las invocaciones a María, que leemos una bella homilía suya de San Bernardo, donde dice: en los peligros, en las angustias, en las incertidumbres, dice, piensa en María, invoca a María, que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón. Y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si la sigues, no puedes desviarte. Si la invocas, no puedes desesperar. Si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no tienes que temer. Si ella te guía, no te cansas. Si ella te es propicia, llegarás a la meta. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.